vamos a tratar el día de hoy son las conceptualizaciones del derecho procedimental. Estas son indispensables para entender los procedimientos administrativos que se desarrollan en materia ambiental. Para ello, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Normalmente se llegan a utilizar como sinónimos las palabras instancia, proceso, procedimiento y juicio. ¿Alguno o alguna de ustedes recuerda qué les explicaron que quieren decir estas palabras? Ejemplo, ¿qué es un procedimiento? ¿Se acuerda usted, Rafael? Un procedimiento, de lo que recuerdo que vimos el semestre pasado, nos lo explicaron, digamos, más básico para hacer una pequeña distinción entre procedimiento y proceso. Procedimiento es cómo se va a llegar a tal cosa, y el proceso sería paso por paso del que se está haciendo. Ok, procedimiento sería entonces el camino a seguir para llegar a algo. Ajá. Y el proceso es cada paso de ese camino, digamos. Ok, bueno, esa es una explicación, vamos a decir, Muy básica, ajá. Sí, 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 sí. exacto, pero ¿y como abogado eso le dice a usted algo? A mí sí, porque lo entendí más así. O sea, en mi persona sí lo entendí mejor así que de la manera doctrinal, porque en la manera doctrinal yo me estaba bien perdido. Ok, pero a ver, entonces, ¿cuál sería el procedimiento administrativo? Digamos, el procedimiento administrativo, lo voy a decir de una manera así como que Colocar. muy... Ajá. El procedimiento administrativo es llegar hasta a un juicio de nulidad, ¿no? ¿Cuál va a ser el proceso? Van a ser que tienes que meter tu demanda, ¿no? Tal cosa no pasó bien. Ya, ese es el primer paso del procedimiento. Ya después llega ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Él va a hacer lo correspondiente a él, que va a ser emitir a quien tú le estás demandando que haga el cumplimiento de tu petición para que ellos respondan. Esa es otra parte del procedimiento, que sería otra parte. Es un proceso, digamos. Y así yo lo voy entendiendo. O sea, para usted el procedimiento administrativo es desde donde surge el acto administrativo hasta que hay una sentencia. Ajá, para mí podría ser así de esa manera. Ok, bueno, es una postura. Vamos a ver si está de acuerdo a lo que establece la doctrina y la norma. Y entonces el proceso, ¿cuál sería? Los pedacitos que tenemos dentro del mismo procedimiento. Ajá, O sea, cuando yo ofrezco pruebas, ¿eso es proceso? sería sí. Yo consideraría que sí. Ok, bueno, vamos a ir delimitando. ¿Y alguien tiene algo distinto de lo que nos acaba de decir Rafael? ¿Karen? ¿O tú, Javier? Buenos días, profesor. Güey, Perdón, adelante, compañera, adelante, Karen. Dígame, Karen. no, sí gusta primero mi compañero Vidal, que ya había levantado la mano y ya procedo después, ya no se Ok. preocupe. Javier, por favor, dinos. Muchas gracias. Bueno, yo estoy al revés, pienso al revés que Rafael. Para mí el proceso es el conjunto de procedimientos. Un proceso, pues como tal, yo lo vería como todo lo que es el proceso, pues judicial, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta la resolución. Cambio el procedimiento, pues yo lo veo como un método simplemente, que sí es un conjunto de pasos, pero el procedimiento no es tan grande como lo es un proceso. Un proceso puede tomar muchísimo tiempo, puede tomar muchísimos procedimientos incluso, pero sí es esa gran diferencia, ¿no? El proceso ya incluye toda una serie de procedimientos, toda una serie de pasos y momentos, y a diferencia del procedimiento, que simplemente son pasos establecidos para llegar a un punto, el proceso es un poco más complicado. Y para mí esa es la diferencia, ¿no? Que ¿Y el usted, proceso se compone de procedimientos. y el proceso me dijo que se hace en sede judicial?
No, el proceso, un ejemplo, pues sería lo que es el proceso judicial. Ah, ok. Ese sería el ejemplo. ¿Y nada más hay procesos en sede judicial? No, hay muchísimos procesos, tan solamente en aspectos biológicos, procesos biológicos, el metabolismo es un proceso, la Bueno, respiración. yo estoy hablando, perdón, a lo mejor no delimité. Yo estoy hablando de procedimiento y proceso en el plano jurídico. Discúlpeme, profesor. Sí, pues yo también entiendo que hay procedimientos en miles de cosas, pero a mí me interesa lo jurídico, que pues estamos en la carrera de Derecho, ¿no? Sí, 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 tiene toda la razón, profesor. Entonces, en el campo jurídico, porque nuestra materia se llama procedimientos seguidos ante procedimientos administrativos en materia ambiental. Ujú. Y entonces yo les pregunto, ¿qué es el proceso? Pues Para mí, proceso es algo que está por ahí, maestro. ¿Y qué es el procedimiento? Pues también algo que tenemos. Son pasos para llegar a un fin, pero me interesa delimitarlo. Porque piensen ustedes lo siguiente. Señorita Karen, imagínese que usted va al doctor. ¿Sale? Y tiene que ir con un médico cardiólogo. Ese médico cardiólogo le dice, mire, la tengo que operar. Ok, usted va a tener dudas, ¿no? Y le va a preguntar, oiga, doctor, pero, pues, ¿qué es el corazón? Y le contesta, pues, no sé, algo como que hace... Oiga, pero ¿para qué sirve el corazón? Pues mira, como que me acuerdo que una vez me dijeron en una clase el semestre anterior que era algo así como una bombita. Ah, ¿y dónde está ubicado? Ni idea, yo sé que está en el cuerpo, por ahí del pecho, entre el ombligo y el cuello. Pero yo te abro y te curo. ¿Te dejas operar? ¿Por qué no? Pues porque no me está diciendo específicamente cómo funciona y para qué se utiliza y dónde está específicamente ubicado. Tiene una idea muy vaga de Ah, qué es el corazón, pero pero no. entonces, si un cliente llega y le pregunta a usted qué es proceso, procedimiento, acción, jurisdicción, instancia, y usted no le sabe contestar, ¿sí le va a llevar su caso? Ah, pero por supuesto que sí, se lo aseguro. Debemos de delimitar, y este es un problema. No nos podemos quedar en el plano empírico. Lo que ustedes me están hablando es el plano empírico. Tienen razón en el plano de la idea. Ni siquiera podemos decir que estamos llegando a una conceptualización, porque no me están dando elementos de qué es. Me dice Rafael, pues el procedimiento es una serie de pasos a seguir para llegar a un fin. Tiene razón, pero no me delimita, porque eso mismo, procedimiento, esa idea de procedimiento no es en el plano jurídico y mucho menos en el administrativo. ¿Están de acuerdo? Ejemplo, yo me bañé antes de venir a la clase, pues realicé una serie de pasos a seguir para llegar a un fin, ¿no? Me bañé. Para bañarme tengo que quitar la ropa. Si no hago ese paso, pues se echa a perder todo el procedimiento. ¿Concuerdan? Y lo tengo que hacer en un orden específico. Lo mismo al vestirme. Lo mismo al preparar una hamburguesa. ¿Estamos de acuerdo? Todos ellos son procedimientos, pero nosotros nos tenemos que enfocar al tema del procedimiento administrativo. Bueno, procedimiento en el plano jurídico y llegar al procedimiento administrativo. Les comento a mí qué me pasó. A lo mejor a ustedes les pasó algo similar. Cuando yo era estudiante, en las mismas aulas que ustedes también cursaron, díganme por favor si se proyecta mi pantalla. Sí, bueno, solo se ve blanca, pero sí. Ok, mi pizarra, miren. Fíjense si no, díganme si no les pasó algo como esto. Yo tomé clase, en mi época se daba la clase de procesal civil y procesal penal el mismo semestre. ¿Estamos? Yo lo acomodé, clase de 7 procesal civil y la siguiente procesal penal. ¿Estamos? Entonces llega el maestro de procesal civil y dibuja este esquema, miren.
Díganme si a ustedes les hicieron algo similar. Sí. Sí, también. 3 y 4. Y el maestro de procesal civil me dijo lo siguiente. De aquí, permítanme. Ya borré todo. Puso esta línea. Y me dice el maestro de procesal civil. A ver, pónganme atención, muchachos. Y esto lo hizo el primer día de clase. Me dijo, de este punto hasta este punto, todo esto se llama proceso. ¿Estamos? Y de este pedacito a este pedacito, esto se llama procedimiento. ¿Están de acuerdo? ¿Algo así les dijeron? El proceso civil inicia con la presentación de la demanda y termina con el dictado de la sentencia. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Yo anoté mi cuadrito. Dije, pues está sencillo. Y el proceso civil se compone de diversos procedimientos. Ejemplo, procedimiento de ofrecimiento de pruebas, procedimiento de desahogo de pruebas, procedimiento de alegatos, etcétera. Muy bien. Bueno, pues con esto voy a mi siguiente clase. A la clase de procesal penal. Y entonces el maestro de procesal penal también llega y dibuja este cuadro. Pues yo dije, ya llevo la tarea adelantada, ¿están de acuerdo? ¿No les pasó algo similar? Miren, me dibujó un cuadrito así. Y dije, no, pues ya, esto va a estar fácil. Y entonces el maestro de procesal penal me dijo, de aquí hasta acá, todo esto se llama procedimiento penal. Y solamente este pedacito, de aquí a acá, se llama proceso penal. Ante ello, pues yo levanté mi mano, imagínense un estudiante de cuarto semestre, y le dije al maestro, disculpe maestro, creo que está usted en un error, ¿no? Eso está mal. ¿Qué no? Lo grande se llama proceso y el pedacito se llama procedimiento. Y el maestro de procesal penal, como todos los maestros de la facultad, me volteó a ver, lleno de ternura, comprensión y amor, y me dijo, ¡cállese! ¿Dónde escuchó usted eso? Pues en mi clase anterior. ¿Y dónde fue? En procesal civil. ¿Y cómo se llama esta materia? Procesal penal. Entonces, yo no sé qué es en civil, en penal esto es así. Y bueno, entonces yo me empecé a volver esquizofrénico. ¿No les pasa a ustedes así? Porque luego llegué a procesal administrativo y en procesal administrativo me dijeron otra cosa. El procedimiento administrativo puede ser de diversas funciones. Cuando se crea el acto administrativo,
Es mediante un procedimiento administrativo. Y puede haber procedimientos administrativos largos, muy técnicos y complicados. Pero a su vez también hay procedimiento administrativo cuando interpongo un medio de reasertamiento, como puede ser un recurso de revisión. También hay procedimiento administrativo cuando hago procedimientos sancionadores. Y el proceso administrativo viene siendo muy distinto a lo que ocurre en un proceso civil o en un proceso penal. Entonces, bueno, no digamos en laboral, no digamos en mercantil, y esto me llevó pues a salir confundido. ¿No les pasa a ustedes algo similar ya en su último semestre? ¿O ya se les olvidó todas esas materias? Hasta que tengan el asunto en sus manos es cuando digan, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo que pasa? Hay que estudiar nuevamente utilizando los principios básicos de la ciencia y por lo tanto de la lógica. La lógica, dentro de sus principios fundamentales, establece el principio de identidad. Una cosa es o no es, no puede ser y no ser al mismo tiempo. Partiendo de ello, procedimiento será procedimiento en civil, en penal, en mercantil, en amparo, en laboral, en todo. Y proceso será proceso en cualquier materia. Si ustedes entienden lo que vamos a ver a continuación, ya no se van a confundir. Tienen que salir del plano de la idea a entrar al plano mínimo del concepto y después de la definición. Porque si no, cuando salgan a trabajar, les va a costar muchísimo trabajo. ¿Estamos de acuerdo? El derecho es una ciencia empírica, estoy de acuerdo, es una ciencia social, es una ciencia práctica. Para ser un buen abogado, pues necesitamos práctica, pero no podemos practicar sobre las rodillas, ¿o sí? Tenemos que ir sobre una base firme teórica. Si no, esto no avanza. ¿Sí queda claro? Fíjense. A mí me pasaba, estudiando inglés, que yo quería hacerlo de manera empírica, porque así me habían dicho. Pues es que tú hablas y escuchas y pones las películas sin subtítulos y pues vas educando el oído. Ayuda mucho, sí. Pero el tema que a mí me piden acreditar exámenes. Y entonces me empezaban a preguntar cuestiones como ¿qué es un appositive? Yo decía, pues, ¿qué es? Que vendría siendo el empleo de las comas, vamos a decir, al estilo del español. Hasta que no entendí las reglas gramaticales, no lo podía practicar, porque están de acuerdo que si yo quiero poner una coma a como Dios me da a entender, ¿lo voy a hacer mal? ¿O qué piensan ustedes en español? ¿Dónde ponen las comas? ¿Dónde caiga? ¿O dónde las ponen? A ver, denme una regla de uso de coma. Karen. Para separar ideas en un mismo enunciado. Ok, bueno, esa es la que todo el mundo sabe, pero aparte de esa. Antes de mencionar el nombre de una persona. Antes de mencionar el nombre de una persona. ¿Y va a creer que los abogados siempre lo usan al revés? Bueno, depende. Carlos, ¿lo has visto, Carlos? En los escritos jurídicos. Muchísimo, y justo en la facultad muchos profesores tienen muchas faltas de ortografía porque no saben separar, o sea, dentro de todo un contexto, por así decirlo, o sea, dentro de una oración, no saben cómo separar, por ejemplo, como dice Vidal, los nombres, o tampoco si hay, bueno, si precede una conjunción o algo así, no saben separarlo. O a veces ponen el punto y coma donde no tiene nada que ver. ¿Y eso cómo sabes tú? ¿Empíricamente? Porque dijiste, me voy a sentar a escribir y aquí voy a poner punto y coma. ¿Verdad que no? Lo haces con base a las reglas de la gramática.
No podemos hacerlo de otro modo. Aquí tenemos que partir de lo mismo. Nuestras siguientes clases nos vamos a dedicar a analizar desde el punto de vista lógico-jurídico estas instituciones. Lo primero que hay que partir y hay que entender que son instituciones jurídicas, por lo menos lo que vamos a estudiar. Proceso, procedimiento, instancia. Al ser construcción, al ser una institución jurídica, hay que entender que son o que parten de un lenguaje abstracto. El derecho es una construcción social, humana, abstracta. En eso sí estamos de acuerdo todos. ¿No? Las leyes las creamos nosotros. Tienen vigencia y validez en un contexto y en un momento determinado. Punto. La idea de procedimiento hoy, siglo XXI, pues no es la misma idea de procedimiento en la Edad Media, en la Inquisición española. ¿Concuerdan? Entonces tenemos que analizarlo desde ahí. Y a lo mejor la idea de procedimiento que yo esté planteando en 10 años ya evolucionó. Por eso tenemos que estarlo estudiando como cualquier otra ciencia, frecuentemente seguirnos actualizando. ¿Comulgan conmigo? Entonces, primero, sugiero destierren de su cabecita esas ideas de que el procedimiento es una serie de pasos a seguir para llegar a un fin. Por lo menos en el plano jurídico. Y vamos a analizarlo de este modo. Porque mira qué es lo que pasa, Rafael. Si tú te lo explicas así, va a ser muy difícil que te delimites cuestiones como la impugnación. Ejemplo, tú me dices, el procedimiento administrativo pues comprende la primera etapa, que vamos a decir que es en sede administrativa, y ya después una segunda que es ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Concuerdas? Y después una tercera que es ante el amparo. ¿Y entonces en el amparo qué es? Es que ahí entra en conflicto, porque sé que el amparo es una cosa distinta a todos los procedimientos anteriores, o sea, es algo ajeno a ello, es un nuevo procedimiento, por decirlo de alguna forma. Pero entonces hay procedimiento adelante del procedimiento y atrás del procedimiento. Ahí ya entré. Eso es lo que yo quiero que vayamos analizando. Y vas a ver que no es así. Lo vamos a ir entendiendo. Esos cuadritos, no sé si tuvieron oportunidad de leerlos, de la teoría de la impugnación que les di, precisamente nos van a servir para explicarnos todo esto. Esos cuadros, yo los utilizo para dar un taller que se llama Taller de los Medios de Impugnación. Es un taller de 60 horas que doy en el Poder Judicial de la Federación. Yo soy capacitador externo. ¿Sale? Me ha tocado capacitar circuitos, como en el circuito de Durango, a los tribunales colegiados, a los tribunales unitarios y a los tribunales de distrito. Y así en Quintana Roo, en diversos lugares. Obvio. Esas, ¿qué son? 11 láminas. Me tardo 60 horas en explicarlas. Aquí tenemos 60 horas clase, ¿no? Todo el semestre. No lo puedo desarrollar como yo quisiera con ustedes, pero ya tienen el material y van a tener las bases para entender. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo tengo que abarcar todas las unidades de nuestro temario. Pero lo principal es esto. Hagamos, para poderlo entender sin confusiones, que es lo que nos interesa, Rafael, debemos de delimitar. ¿Qué vamos a utilizar? Pues un método aristotélico tomista. Es decir, buscamos género próximo, diferencia específica. No sé, a mí me parece que proceso y procedimiento son como que vienen de un mismo género, ¿no? Se parecen mucho. Pero vamos a tener entonces que encontrar cuál es la diferencia específica entre uno y otro. Y eso es lo que haremos
estas clases. Primero que nada, tenemos que partir de la idea de cómo surge el procedimiento. Bueno, partamos de qué es esta otra palabreja, a ver si la han escuchado. Instancia. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Qué viene siendo, Carlos? ¿O qué recuerdas que te enseñaron? Pues por lo que me acuerdo es que me lo explicaron 2 veces y justo era como otra confusión, porque era como una especie de paso jurisdiccional, pero también lo establecían como, no un documento, sino no sé cómo decirlo, como algo que establece oficialmente un paso dentro del procedimiento. O sea, como una pauta, que marca una pauta, un antes y un después, por así decirlo. Un grado. Ajá. Primera instancia, segunda instancia. ¿Así le dijeron? ¿Alguien le explicaron de un modo distinto esto? ¿A usted, Karen? Profesor. Dígame, ¿quién? No veo mano ¿Sí me levantada. escucha? Ay, yo, perdón. Ah, ya la vi, ya. Sí, dígame, Mar. Pues a mí además, más bien me lo hicieron entender como este derecho que tiene una persona para acceder a la justicia, para que una persona pueda ir con una autoridad y le dé una respuesta respecto a pues, un caso en concreto. Ok, entonces tenemos igual, fíjense, dos concepciones. Una, la que Carlos me dijo, y es común, incluso ustedes se paran en un juzgado y van a escuchar que dicen de primera instancia y de segunda instancia. Pero también ocurre lo que nos dice Mar. Instar, pues es llegar al órgano jurisdiccional y acceder a la justicia. Y nuevamente, vámonos a esta segunda concepción. Disculpen, espero no les moleste que les hable por su nombre de pila, pero pues es el que veo en la página. Normalmente les hablo por apellidos, pero pues como no tengo mi lista a la mano y se me hace más rápido con lo que veo. Ah, eres Mariana, yo te estoy diciendo Mar. Sí, es que me cambié el nombre y bueno, así me dicen mis amigos, pero ya le puse Mariana. Ok, bueno, señorita Mariana. Entonces, fíjense, esta palabreja instancia. Vamos a empezar entonces a delimitar. Entonces, vamos a iniciar delimitando instancia. Muy bien. ¿Qué es una instancia? Nuevamente. A mí me dijeron exactamente lo mismo que ustedes. En una materia me dijeron que instancia es un grado de conocimiento. Tenemos primera instancia en materia civil, segunda instancia que es la sala. Materia penal, juez de primera instancia y tribunal de alzada. Y bueno, se me hizo fácil, un grado de conocimiento y no hay problema. Pero después llegué a otra materia y me dijeron, es el derecho que tengo para acudir a un órgano jurisdiccional y que me administre justicia. Y el primer problema que tuve fue yo, ¿qué es justicia? ¿Qué será esto de administrar justicia? Y se vuelve una cuestión subjetiva, ¿no? Porque lo que es justo para mí no es justo para usted. ¿O existirá una justicia universal? ¿Qué piensan? Y más en un proceso donde es A contra B. ¿A poco si le dan la razón a A, B saldrá diciendo qué justo fue el juez? Perdí, pero qué justo. Creo que va a ser muy difícil. En otra materia me dijeron, instancia es excitar al órgano jurisdiccional. Y yo dije, no, disculpe, yo no quiero ir a excitarle el órgano a ningún jurisdiccional. También me dijeron, es poner en marcha el engranaje judicial
para administrar justicia. ¿Así te dijeron a ti, Katia? Y me imaginé yo con un traje de mecánico y una llavesota girando en el tribunal así, para que trabajen todos los engranajes. Dense cuenta que todas estas son otra vez en el plano de la idea. Pues sí, nos da la idea de que vamos a acudir ante una autoridad para que se haga algo. Pero vamos a analizarlo en el plano jurídico. Partamos, y esto se los recomiendo mucho. Escucho que aquí muchos de ustedes tienen este gusto por el idioma español, y los invito a que analicen las figuras desde su concepción etimológica. Fíjense qué pasó. Yo estudié en preparatoria, en la prepa 3. ¿Ustedes también estudian en preparatoria? Elsa no, los otros me comentan que sí. No. Usted no, Brian, Javier sí, y demás. ¿Quién tampoco? No vi. Joseph. Piensen lo siguiente. Nora, usted en preparatoria, corríjame porque yo ya tiene ratito que salí de la preparatoria. ¿En quinto año todavía les enseñan etimologías grecolatinas? Sí, sí. Ok. Pues fíjese que yo reprobé etimologías grecolatinas. Y odié a mi maestra, como usted no puede tener una idea. Era una maestra severa, estricta, dura. Ella da clases de lengua muertas en la Facultad de Filosofía, al lado de nosotros. Ya ven que es filosofía y letras. Y entonces esta señora me llegaba y me hablaba de la importancia de conocer el origen de las palabras para tener una idea de su significado. Una idea acorde a la palabra. No puse atención, reprobé, y para mi bendita suerte la señora era la que me aplicaba el examen extraordinario. Y obviamente pues no lo pasaba, pero ni por error. Hasta el tercer extraordinario. No es cierto, tuve que recursar con ella misma, poner atención, y con trabajo saqué 6. Y yo le dije un día enojado, ¿no? Porque la odié. Digo, maestra, a mí, ¿para qué caramba me sirve toda esta basura del latín y el griego si yo nada más voy a ser abogado? Nada más me volteó a ver la maestra con una mirada entre ternura y asco. Así como cuando ves un perrito atropellado que lo quieres ayudar pero no lo quieres tocar. Y me dijo, ay, Polanco, no sabes ni a qué te vas a meter. ¿Cómo que a un abogado no le vas a ver, no le va a servir entender el latín y el español y el griego? Y cuando vengo a estudiar, me encuentro que muchas de las figuras, bueno, tenemos un caos en el derecho, derivado precisamente de la multivocidad. Las palabras tienen múltiples significados de acuerdo a quien te lo explique. Cuando yo voy a estudiar a otros países, como España, Italia, Alemania, lo primero que nos dicen ellos es, no, a ver, tiene un significado, porque si no tenemos un acuerdo argumentativo, y esto se establece por muchos filósofos, propiamente Peirce, Wittgenstein, nos dicen, tenemos que tener un acuerdo argumentativo para entendernos, porque la multivocidad provoca equivocidad. Piensen ustedes lo siguiente. Imagínense que Ixayana voltea y ve aquí mi librero y me dice, oiga, maestro Polanco. Bueno, pensemos que está presencial, ¿no? Porque con computadora no se va a poder. Pero pensemos que me dice Ixayana, maestro Polanco, ¿cuántos libros tiene usted en su librero? No, pues no tengo idea, nunca los he contado. ¿Le parece si lo contamos? Sí. Y Ixayana empieza contando de esa pared
Y yo empiezo contando de esta pared. Ta, 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 ta. Ella llega acá, yo llego hasta allá. Terminando le digo, tengo, no sé, 300 libros. A lo cual Itzayana me contesta, no es cierto, maestro. Tiene 229. ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Por qué nos da resultados distintos? Porque contamos mal. Es una opción. Pensemos que ambos acabamos la primaria y sabemos contar. ¿Qué otro error puede ocurrir? Pues consideró que unos no eran libros, no sé. Mándeme, Joseph, no te escucho. Consideró que algunos eran a lo mejor cuadernos y no eran libros, o no sé. Podría ser. Ahí está una situación muy válida, Joseph. ¿Y cómo lo podríamos solucionar? ¿Cuál fue nuestro error antes de empezar a contar? Bueno, no especificar que es un libro. Eso, y a eso se le llama acuerdo argumentativo, porque a lo mejor Itzayana dijo, a ver, maestro, es que yo le pregunté cuántos libros de derecho tiene. Ah, ok, bueno, pues sí. Entonces, yo conté mi compilación de Mafalda, pues no cuenta como libro de derecho, ¿están de acuerdo? Y eso nos pasa frecuentemente en el campo procedimental. Vamos a estudiar los procedimientos administrativos. Primero, hagamos el acuerdo, qué es procedimiento, qué es instancia, qué es proceso, para que lo puedan estudiar cómodamente. Y después veremos los tipos de procedimientos. Regresemos a la instancia. Etimológicamente, les decía que me encontré a mi maestra después de tanto que me hizo sufrir mi maestra de etimología. Ya ven que están al lado los estacionamientos. Voy caminando y me ve la maestra. Dice, ¿cómo estás, Polanco? Le digo, bien. ¿A dónde vas? Le digo, a la Facultad de Derecho. Yo, fíjese que ahora soy maestro. Me dice, qué bueno, así vas a pagar todo lo que me hiciste sufrir a mí. Y me preguntó, ¿y ya se te quitó lo tontito? Digo, no, maestra, pues tampoco es magia, ¿verdad? Y le agradecí que me haya hecho batallar tanto con las etimologías porque me han permitido entender más rápido los conceptos. Piensen ustedes lo siguiente. Instancia. Pues eso es un sustantivo. ¿Están de acuerdo? Pero ese sustantivo viene del verbo instar. ¿Alguno de ustedes tiene familiares en provincia que utilicen esta palabra? Ya en la Ciudad de México ya no la utilizamos, este verbo. Pero en provincia, por lo menos mi familia es de Yucatán, y ya ven que en Yucatán se utiliza un español todavía muy raro. Como que un español que se quedó, vamos a decir, muy castellanizado. ¿Alguno de ustedes que tenga familiar, sus abuelitos, han utilizado esta palabra? ¿Ninguno? ¿No? Muy bien. Piensen lo siguiente. Imagínense ustedes este ejemplo. Estoy yo en la casa, en la sala, viendo televisión. Imagínense de 11, 12 años. Muy bien. Estoy viendo televisión y en ese momento llega mi abuela a la sala y me dice, ¿qué haces, hijo? Pues viendo la tele. ¿Pero no que tienes examen mañana? Sí, abuela. Y entonces, estoy viendo la tele, deja que 3, 4 caricaturas y me voy a estudiar. Y me dice, Adrián, te insto a que estudies. ¿Cómo entienden ustedes ese enunciado? ¿Qué me está diciendo mi abuela? Que lo invita.
¿Crees tú que es una invitación? Sí, ¿no? Como te invito a que ya estudies. Recuerda que yo vengo de un México distinto del de ustedes. No, orden. Una instrucción. Una instrucción, una orden. Si yo no apago la tele en ese momento y me voy a estudiar, ¿qué se imaginan que me pasaría? Yo Lo pensaría regañan, que lo sancionan, digamos. En esos tiempos usaban una varilla, ¿no? Sí, mi abuela sí tenía una varilla, una vara de madera para quedarnos nuestros chingazos, ¿sí es cierto? Me hiciste recordar. Bueno, habría un tipo de sanción. ¿Están de acuerdo? Ahora, pensemos lo siguiente. Mi abuela puede instar de un sujeto diverso del de su servidor. Es decir, le puede decir a mi hermano, Juan, vete a estudiar porque mañana Adrián tiene examen. Entonces vean aquí el primer elemento. El sujeto ante el que se insta es el único que puede responder a ese instar. Veamos lo siguiente. Mismo ejemplo, estoy sentado viendo la tele en la sala y por la ventana que da a la calle se asoma la vecina y me dice, Adrián, ¿qué haces viendo la tele? ¿No que tienes examen mañana? Sí, vecina. Oye, te insto a que apagues la tele y te vayas a estudiar. Le puedo contestar a mi vecina, ¿a usted qué le importa? ¿Qué piensan? ¿Ella puede instar de mí? ¿Por qué no, Mariana? Pues porque no tiene la facultad para instarme, o sea, ella no es responsable de mí, entonces no tendría que instarme. Y aquí viene el siguiente elemento. No facultad. El facultado es ante quien se insta. Lo que no tendría ya es legitimidad. ¿Sí van viendo cómo el procedimiento y el plano jurídico está en nuestra vida diaria? En este ejemplito vamos viendo estos elementos. Carlos, ¿querías participar? Dime. Sí, o sea, justo iba en ese sentido, porque le iba a decir, tal vez si nos remontamos a lo que usted nos está pidiendo, al ser una persona mayor que usted, tenía como ese poder, pero no tenía más bien tenía esa habilidad de decirle lo insto, pero no tenía el poder pues para obligarlo a hacerlo. Entonces, Exacto. No está legitimada. Pero vayamos usando los términos en el plano de lo jurídico. Ella no tiene un poder. Lo contrario, yo le tengo un deber moral de respeto. Como menor de edad, en aquella época. ¿Están de acuerdo? En aquella época nos decían, respete que es su mayor y cállese. Y ya nos callábamos, ya se acabó. Hoy en día, pues eso ya ni existe. Pero pensemos en ese México de los 80s. Entonces vayamos uniendo todo lo que acabamos de dar para poderlo pasar a un plano jurídico. ¿Qué tenemos en un instar? Pues tenemos mínimo 3 elementos. Un sujeto legitimado, un sujeto facultado y una pretensión. Sujeto legitimado, mi abuela. ¿Estamos? Sujeto facultado, su servidor. Pretensión, vete a estudiar. Y vean ustedes qué pasa. Una vez que yo apago la tele y me voy a la sala y abro mis cuadernos e inicio el estudio, el instar ya se acabó, ¿no? ¿O continúa el instar? ¿Qué piensan? Continúa hasta que se vea reflejado
en el resultado, o sea, la aprobación del examen. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Katia? ¿No me escucha? Sí, Ah, sí, sí. ¿que por qué sería hasta... ¿Qué no ya inicia ahí un procedimiento diverso que es el que yo estudié? No. ¿A poco la legitimación de mi abuela continúa todo mi procedimiento y si me va mal en el examen es culpa de mi abuela? Yo pensaría que solo es el primer paso y ya una vez que lo inicias, ya pues pasa a otra cosa, pero ya no sigue la instancia ni nada de eso. No, el derecho de instar permite que se inicie el procedimiento, en este caso de estudio, que tendrá un resultado, como decía Katia, apruebo o no apruebo, pero eso ya es independiente del instar. Ahorita que lo expliquemos van a ver que les va quedando más claro. Entonces, vamos a pasar al plano jurídico. En el plano jurídico, el derecho de instar, como acertadamente me comentaron hace unos minutos, es un derecho abstracto, autónomo, y fundamental. Veamos qué quiere decir esto. Cuando digo que es un derecho abstracto, quiere decir que los tenemos todos, todas las personas. Podemos ir y promover un instar. ¿Estamos de acuerdo? Piensen que es este derecho, ¿para qué es? Es el derecho que tenemos para que se inicie un procedimiento. Nada más. Imagínense lo siguiente. Cuando ustedes llegan a su casa, abren la puerta. Utilizan una llave para abrir la puerta. ¿Están de acuerdo? Imagínense que esa llave es el instar, su derecho de instar. Abren la puerta y se guardan la llave, ¿no? Y ya que se abre la puerta, ustedes realizarán el procedimiento que quieran en su casa. Lo mismo ocurre aquí. Este derecho de instar únicamente es abrir una puerta para poder tener un procedimiento jurídico. ¿Queda claro? Pero entonces es un derecho abstracto. ¿Quiénes tenemos derecho a instar? Todos y todas. ¿Están de acuerdo? Ustedes me pueden ir y demandar en este momento si quieren. En teoría sí. No, no en teoría, en realidad. ¿No me pueden ir a demandar? Sí. Sí, ya que prospere es otra cosa. Por eso es lo que yo les explicaba. El instar no impacta el resultado. Yo puedo ir en este momento y demandar a Carlos el pago de 5 millones de pesos. Pues ya que prospere y que yo justifique en un proceso que realmente me debe Carlos, eso es otra historia. Pero mi derecho de instar es que se me abra la puerta, en este caso, a un tribunal. Puedo ir y denunciar a Nora, no sé, algún delito por lesiones, que me ocasionó lesiones ella. ¿No puede usted denunciar, Nora? ¿Por qué no? Pues podría, pero no procedería. ¿Pero qué estoy preguntando, Nora?
Ah, bueno, sí, sí podría. Entonces yo ejercito mi derecho de instar. Lo que yo quiero que entiendan, que el derecho de instar es autónomo, consiste en ir, tocar la puerta del sujeto facultado, en este caso Ministerio Público, y él inicia un procedimiento. El resultado va a ser independiente de mi instar. ¿Sí, sí se entiende eso? Sí. Entonces, instar es un derecho abstracto, lo tenemos todos y todas. Autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que es independiente del derecho sustantivo, o lo que se le conoce como derecho sustantivo. Es decir, durante mucho tiempo, el proceso se consideraba accesorio el derecho procesal se consideraba accesorio del derecho penal, voy a decir. Procesal penal era un apéndice del derecho penal. De ahí que hasta el día de hoy seguimos arrastrando estos atavismos. Decimos derecho sustantivo y derecho adjetivo. ¿Sí han escuchado esas frases? Para referirnos al procesal decimos adjetivo y para referirnos a la norma penal decimos sustantiva. Carlos, tú que estudias bien la gramática, en un enunciado, pues, ¿quién es el que importa? ¿El sujeto o el adjetivo? No, el sujeto y la acción que haga. Y podemos quitar el adjetivo y se entiende, ¿no? Podríamos. Si yo digo, el niño gordo corre por el parque, se entiende. Y si digo, el niño corre por el parque, se sigue entendiendo, ¿no? Pero si quito al niño, difícilmente. Porque puede ser un perro el que corra. Pasémoslo al plano jurídico. Cuando yo digo, esta norma es adjetiva, ¿qué estoy diciendo? Pues lo que importa es lo otro. Porque así fui durante muchísimo tiempo. Y estoy hablando siglos. Por eso seguimos arrastrándolo hasta el día de hoy. Por eso yo les invito a que ustedes tengan actitud crítica. Bueno, pero ¿por qué decimos eso? ¿Por qué el abogado escribió, mas sin embargo, luego entonces, suponiendo sin conceder que es falso de toda falsedad? ¿No le lastiman los oídos cuando escuchan eso? ¿Y cuánto van a que lo van a escribir el día de mañana? ¿Quién se echa una apuesta conmigo? O que van a poner en una contestación de la demanda. Ese hecho ni lo afirmo ni lo niego, sino todo lo contrario. ¡Ájale! A eso yo le llamo la respuesta chimoltrufia. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando atavismos. Cuando decimos que es un derecho autónomo, estamos señalando que es un derecho tan válido y tan importante como todos los demás, que no depende de lo que ocurra en la norma sustantiva, llamémosla así, para fines meramente didácticos, sino que el proceso en sí mismo es un derecho con toda la fuerza. Y eso nos lleva a la siguiente característica. Es un derecho fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Profundizaré más en los derechos fundamentales más adelante. Obviamente estoy retomando la doctrina del doctor Luigi Ferrajoli, su teoría de los derechos fundamentales. En este momento digamos que es fundamental porque lo encontramos consagrado en nuestra norma suprema, en la Constitución y en el parámetro de control de regularidad constitucional, que son los tratados internacionales, que hablan precisamente de que todos y todas tenemos derecho a acceder al procedimiento, al proceso. En nuestro país, ¿alguno de ustedes recuerda qué artículo de la Constitución consagra este derecho fundamental? ¿El artículo 16? No, pero está cerca. 17. 17, ¿no? A ver, ¿en qué parte? ¿Qué artículo? Perdón, ¿qué derecho?
el derecho a la tutela jurisdiccional, a la instancia. Dime, Dulce, ¿en qué parte del 17? Ay, no recuerdo, pero bueno, no me recuerdo qué párrafo, pero decía que toda persona tiene derecho a que se le sea administrada justicia por parte de los tribunales. Muy bien. Casi me contestas bien. Tienes la idea, estás en lo correcto en el numeral, casi sería todo perfecto. Pero recuerden que en el derecho administrativo es de estricto derecho y yo no puedo suplir la queja deficiente. Es en el segundo párrafo, ¿no? Donde dice que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia. Eso, a ver, vamos a leerlo, pero denme todos los elementos. Dulce ya nos dio casi todos. Y eso es muy bueno. Pero vamos a ver todos. ¿Quién me ayuda dándole lectura, Rafael? Por favor. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos. Ahí, vamos dividiéndolo. Recuerden que un artículo hay que disfrutarlo como un buen corte de carne, ¿no? ¿Se han comido ustedes un ribeye? Lo sacan de la parrilla, se los entregan, hay que dejarlo reposar 5 minutos y después lo partimos a pedacitos y nos lo vamos comiendo, ¿no? Los artículos hay que leerlos igual por porciones normativas. Porque a veces parece que nos lo comemos como taquitos del Metro Hidalgo, de esos de 5 por 20 pesos. Nos lo comemos rápido para llenarnos y ya. Entonces veamos lo primero. Dice, toda persona tiene derecho. Ahí viene la situación de que es un derecho abstracto, lo que explicaba. ¿Sí queda claro? Pero tiene derecho a qué? Nuestra Constitución todavía habla de a que se le administre justicia. Eso vamos a irlo explicando. Ahí ustedes interprétenlo como a que se le tutelen sus derechos en la vía jurisdiccional. Recuerden que nuestra Constitución ya tiene más de un siglo y muchos de los términos necesitan adecuarse a la actualidad. ¿Queda claro? Hasta aquí voy a dejar la explicación porque ya se nos ha acabado el tiempo. Me recuerdan, la siguiente clase, sigamos con este artículo. Muy bien. ¿Alguna duda? Todo claro. Perfectísimo. Pues tengan un excelente fin de semana y nos vemos por acá el día lunes. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Sería el miércoles, profesor, porque el lunes no hay clases, es puente. ¿No hay clases el lunes? Hazme la buena. Yo no tengo aquí anotado que sea inhábil. Lo reviso en el calendario oficial y les aviso en el chat. La verdad, no lo había percatado. Nos vemos. Gracias. Gracias, profesor. Buen fin de semana. Igualmente, hasta luego.